Dios les bendiga a todos nuestros hermanos. Somos el grupo número 8 y en esta oportunidad vamos a tratar acerca de la revelación divina y la profecía y los temas de los libros proféticos. En cuanto a la revelación divina y la profecía, vamos a ver lo que es la revelación, la profecía, la revelación de las Escrituras, su modo de revelación y los mensajeros de Dios. Empezando con la revelación, es la comunicación divina de Dios al hombre. En el Antiguo Testamento, Dios se revelaba a sí mismo con Adán y Eva antes de la caída. Se aparecía también por mediación de ángeles, de hombres, como una zarza ardiente, etc. Mayormente era a través de los profetas. En el Nuevo Testamento, la más grande revelación se dio en la encarnación. Dios también habló a través de los apóstoles, a través de visiones, a través de sueños. En cuanto a la profecía, es la comunicación de un mensaje divino a través del hombre, que éste puede ser oral o puede ser escrito también. La revelación de las Escrituras. En el Antiguo Testamento describe la preparación para el advenimiento del Verbo eterno. Y en el Nuevo Testamento narra su venida, su obra y los resultados de ella. En cuanto a su modo de revelación, tenemos que en el Antiguo Testamento Dios intervenía en el desarrollo histórico porque quería que el hombre aprendiera, que el hombre entendiera lecciones de vida que necesitaba mucho y que ahora también nosotros lo necesitamos. En cuanto a los mensajeros de Dios, eran siervos que llevaban el mensaje de Dios a su pueblo. Estos mensajes eran de orientación, de exhortación, y aquellos que lo recibían con un corazón sincero y humilde, pues lograban la transformación de su vida según la voluntad de Dios. Dios les bendiga. A continuación vamos a hablar las perspectivas generales de la obra de los profetas. Antes de Moisés, el profeta era un comunicador de parte de Dios, la cual Judas habla en los tiempos antes de Moisés, que no era un profeta, que él había hablado o profetizado a las generaciones antediluvianas. También nos habla de Abraham, llamado profeta en Génesis 27, que también fue un comunicador de parte de Dios para poder así también recibir frecuentemente las revelaciones de Dios, como también las bendiciones que escuchamos en Isaac, Jacob, también eran también las que pertenecían a las profecías que se dieron anteriormente. Los sueños también de José fue también una profecía sobre el cumplimiento de la palabra, cómo iba a terminar el pueblo de Israel allá en Egipto. Por eso el periodo de los jueces fue un periodo muy importante. Los jueces eran libertadores del pueblo de Israel cuando ellos fallaban, caían en idolatrías. Eran los caudillos los que salían a liberar al pueblo de parte de Dios. La nueva era de Samuel nos habla también que él fue señalado como un arquitecto de la nueva generación de los profetas. Esta profecía de Samuel fue tremenda porque realmente se habla en él las escuelas de los profetas, como vemos en los tiempos de Samuel, de Elías, de Eliseo. Era algo que realmente era nuevo a lo de anteriormente, ¿no? Pero siempre hubo la decadencia de los monarcas, como fue la decadencia monárquica, las cuales eran los malos políticos, los malos religiosos, que realmente eran amonestados por los profetas, tanto como Natán profetizó a rey David en su pecado, Gad, y eran servidores en tiempos de los reyes, como mensajeros que venían, amén, para ser de bendición para los reyes. Los reinos del sur y del norte, que eran diferentes, pero también ellos vemos que fueron amonestados por Samuel, por Elías y por Eliseo en el año 586 a.C. Entonces los profetas del exilio, cuando ya ellos fueron llevados
cautivos a Babilonia, vemos que fue Jeremías, Ezequiel y Daniel. Jeremías pues presenció la caída de Jerusalén, Ezequiel fue llevado con el rey Joaquín y Daniel pues en sus predicciones, que fueron muy importantes, cobraron mucho interés, trazando así los tiempos de los gentiles que medía la destrucción de Jerusalén y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fue una predicción muy importante el libro de Daniel. Los profetas también post-exílicos, como Ageo, Zacarías y Malaquías, estos animaban pues al pueblo para nuevamente recorporarse en sus cultos al Señor, edificando el templo, para denunciar también el pecado, que era un culto, amén, muy formalista, muy tradicional. Entonces ellos motivaban a la verdadera adoración a Dios. Pues como Moisés vemos también el arquitecto de los profetas. Claro que sí, porque Moisés, él siempre estuvo en la presencia de Dios para declarar a unas plagas ante el faraón en el tiempo ya de Egipto que estaba él. Entonces era un vidente cuya visita, pues su vista, alcanzaba más allá de lo que el ojo humano podía ver. Era un hombre de Dios que veía las cosas, el futuro. Por eso él fue un portavoz de Dios que interpretó los propósitos divinos para plasmarlo en palabras. Y lo llevó pues a escribirlos y redactar 5 libros preciosos, que son los 5 libros de la ley, la cual pues fue el Pentateuco. Y este Pentateuco pues fue una bendición grande para el pueblo de Dios. Y eso lo escribió Moisés. O sea, sus profecías fueron plasmadas en escritos y también fueron redactadas en estos 5 libros preciosos. Hasta aquí mi participación. Que Dios los bendiga. En la historia de Israel, los profetas ocupaban un lugar central, donde ocuparon un lugar central como voceros de Dios. Su lugar no fue simplemente anunciar acontecimientos, sino proclamar la voluntad de Dios. También los profetas recibían el mensaje de Dios por profecías, por revelación o por medio del Espíritu Santo. Por cuanto Dios les daba esa revelación a los profetas estaban dispuestos a anunciar la voluntad de Dios para que mucha gente conocieran la verdad y pues cumplían el gran mandamiento de nuestro Dios aquellos profetas. Como veo, hoy en el día también nosotros, como hijos de Dios, también estamos llamados a cumplir lo que nos enseña la palabra para poder llevar a muchas vidas que no conocen a Dios. Eso sería mi aporte en esta hora. Que Dios les bendiga. Dios los bendiga a todos. Doy gracias a Dios en esta oportunidad. Se me da para exponer un tema también. De mi parte es el tema mesiánico. Amén. Y se habla del Mesías, que es nuestro Salvador. En el punto A tenemos el tema mesiánico en los profetas, que significa Mesías, ¿no? Mesías dirigía eso en verbo griego y ekris, que significa ungir. Pensamos, amén, en personajes fueron ungidas para cumplimiento de un servicio especial, como el profeta, sacerdotes y reyes. Eso está en Isaías 45:1. Amén. Como punto 1 tenemos el hijo de David y el reino. A Jesús se le mencionó también como hijo de David. Amén. Entonces ahí tenemos el hijo de David en el reino. Amén. En el Antiguo Testamento creían que el Mesías sería el rey, en cuya persona se había de cumplir las promesas hechas a David, ¿no? De ese linaje también no se sabe que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el punto 2 tenemos ¿no? el rey que se hablaba, el rey Mesías en los libros proféticos. ¿Ven? Tenemos los temas del rey David, el rey Mesías, en el orgullo expuesto de Isaías 52,
13:53, el siervo que sufre verídicamente. Amén, que habla también del sufrimiento. En el punto B tenemos los principales temas de los profetas, el testimonio de Israel. Los profetas ministraban en Israel en distintas épocas en los reinos del norte y del sur. El mismo de Israel a recibir, guardar y transmitir las revelaciones de Dios. ¿Ven? Y en medio de un mundo pagano, pese a que los rebeldes de las naciones no querían recibirla, Israel había recibido las promesas hechas a Abraham, a Moisés y a David. ¿Ven? Entonces hay un testimonio. Los principales temas de los profetas tenemos ahí. También como punto 1, el Mesías como siervo de Jehová. Amén. Acá el Mesías como siervo de Israel, como siervo de Jehová. Tenemos el punto B también, el enlace con el Nuevo Testamento. El tema mesiánico enlaza el Antiguo Testamento con el Nuevo. Amén. Encontramos en Juan 13:3, en Mateo 11:27, Colosenses 1:3 al 20. ¿No? Es un enlace antiguo-nuevo en el que vemos que el Padre colocó todas las cosas bajo las manos de su Hijo. Hermanos, como punto 2 también me toca esta parte, los grandes temas proféticos, el ministerio oral y los escritos de los profetas como predicadores. Se ha hablado ya de la predicación y predicación en el que destaca la obra y los profetas como portavoces de Dios que pasaban el mensaje. Amén. El pueblo a veces individuo y el medio siempre voz viva del siervo de Dios. Como punto B, los principales temas de los profetas. El tema uno es el testimonio de Israel, amén, que teníamos como primer tema, y Dios y sus atributos. En esos atributos tenemos, ¿no?, a Dios, tu hacedor, creador de todas las cosas, amén, que está en Isaías 51:13. En esos temas también tenemos la idolatría y entre otros, amén, que se habla, amén, respecto a, gloria al Señor, a los temas principales que optaban los profetas. Amén. Bueno, esa es una parte que me ha tocado y que Dios lo bendiga. Muchísimas gracias. Dios le bendiga. En esta tarde vamos a tratar acerca de los profetas en el tiempo. Dios y el hombre. Después de la caída, el hombre es incapaz de salvarse por sus obras, pero si se somete a Dios, se salva por la ley, mas el justo por la fe vivirá. Habacuc, capítulo 2, verso 4. Los profetas en el tiempo. Los profetas y su época. Antiguo Testamento. En el periodo de 800 a 400 años antes de Cristo, profetas Amós, Oseas, Jonás, a Israel antes de la caída del reino del norte en el año de 722 antes de Cristo. Joel, Abdías, Isaías, Miqueas, a Judá durante los años de su declinación. Jeremías, Nahum, Habacuc, Sofonías, a Judá en sus últimos años, 634, 606 antes de Cristo. Daniel y Ezequías, a los exiliados en Babilonia, años 606 a 538 antes de Cristo. Ageo, Zacarías, Malaquías, a la comunidad ya restaurada, 538 a 400 años antes de Cristo. División actual del Antiguo Testamento. Tenemos los libros de Pentateuco, el Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Históricos: Josué, Jueces, Rum, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Poéticos: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y también tenemos a los profetas menores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Los profetas en relación al exilio. Tenemos profetas del preexilio.
Tenemos a Amós, a Oseas, a Jonás, a Joel, a Abdías, a Isaías, a Miqueas, a Jeremías, a Nahum, a Habacuc y Sofonías. Profetas durante el exilio: Jeremías, Lamentaciones, Daniel, Ezequiel, y profetas del post-exilio: Ageo, Zacarías y Malaquías. Dios les bendiga.